audiovisual. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Auspicia este programa. Ediciones D&D y Grupo Profesional. GPS Jurídico. Una hora para que te enteres de todas las novedades jurídicas. Con la conducción de Hugo Dubaldo y Brandon Machiavelli. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de GPS Jurídico. Un minuto apenas pasaron de las 4 de la tarde, 13 grados la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires, bajó un poquito la temperatura, pero estamos en un nuevo programa aquí para acompañarte junto a Hugo Dubaldo, junto a Osvaldo Oliva. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Brandon? Buenas tardes. Gracias, Brandon, todo muy bien. Bien, programón hoy, Lindo programa, muchas novedades siempre. Mucho análisis, hoy más que nada mucho análisis de cuestiones de actualidad, ¿está bien? Porque tenemos hay una marcha importante el día de hoy, sí, que se va a tratar sobre el desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner, sobre extinción de dominio. También un tema importante porque por la corrupción y por demás temas, muchas veces el ciudadano quiere saber de qué se trata, y hoy te vas a enterar de qué se trata la extinción de dominio. Vamos a comentar eso, creo que le vamos a dar un enfoque diferente al que se está tratando en los medios, contando de qué se trata la extinción de dominio. Uh-huh. ¿Qué antecedentes tiene? Uh-huh. Si esto fue utilizado en otros lados, qué resultado obtuvo en otros lugares. Uh-huh. Y además, ¿qué abarca? Porque en general, cuando hablamos de extinción de dominio, pensamos en narcotráfico, fundamentalmente. Okay. Pero la ley esta quiere ir por más. Perfecto. Abrimos las líneas de comunicación, entonces, seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico, ponés en Facebook GPS Jurídico. Atención, sumate ahí porque vas a tener, ya estamos abriendo lo que es el sorteo, está bien, de un libro, que acá lo podés ver, Negociación para Abogados, de Ediciones D&D. Es muy simple, entras a la publicación de una de las últimas publicaciones de GPS Jurídico en Facebook, vas a ver una publicación que dice: ya comienza un nuevo programa de GPS Jurídico. Bueno, ahí tenés que comentar quiero el libro, ¿está bien? Ponés quiero el libro y ya estás participando para el sorteo de un libro que la semana que viene seguramente ya estaremos dando a conocer al ganador. Y Hugo, si te parece, ya nos vamos con el separador porque tenemos que hablar de las noticias de la semana. Las noticias de la semana, vamos. Vamos, dale. La semana judicial en GPS Jurídico. Tras el escándalo de los cuadernos y las coimas, estas son las causas judiciales que enfrentan Cristina y sus exfuncionarios. Dólar Futuro, la expresidenta guarda de juicio oral que aún no tiene fecha. Está procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. También está el memorándum con Irán porque está cerca del juicio oral junto al ex canciller Héctor Timerman. Se investiga si detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre ambos países, en el marco de la causa AMIA, se realizó un pacto para reflotar el comercio entre ambos países y dotar de impunidad a los iraníes, sobre los que pesan alertas rojas de Interpol. También la causa por obra pública, en este caso está procesada por asociación ilícita y fraude, acusada de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez. Cuarta, Los Sauces, junto con su hijo Máximo Kirchner, se encontraban imputados por presunto enriquecimiento ilícito.
La quinta es Otesur, porque en este caso se le acusa de supuesto lavado de dinero junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Se analiza la contratación de habitaciones en los hoteles del matrimonio presidencial. La sexta y última es la ruta del dinero acá. Se investiga si Lázaro Báez habría sacado del país 55 millones de euros y los habría transferido al exterior por fuera del sistema legal. Santa Cruz presentará un amparo ante la Corte contra la eliminación del Fondo Sojero. La provincia de Santa Cruz presentará un amparo ante la Corte Suprema de la Nación para plantear la suspensión del decreto de necesidad y urgencia que dispuso la eliminación del Fondo Federal Solidario. El fiscal de Estado santacruceño, Fernando Tanarro, adelantó que la presentación se realizará este martes. Existen vicios en el decreto por ser de necesidad y urgencia y tiene argumentos incomprensibles, advirtió Tanarro, según publicó el portal Tiempo Sur. El Fondo Federal Solidario, también conocido como Fondo Sojero, se integraba con el 30% de los montos recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. Este dinero era repartido por la Nación entre las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La semana pasada el Poder Ejecutivo dispuso eliminarlo en el marco del plan de ajuste que lleva adelante. El juez Bonadío ordenó detener a Néstor Otero, dueño de la terminal de micros de Retiro. Bonadío ordenó la detención del empresario Néstor Otero, el dueño de la terminal de ómnibus de Retiro, en el marco de la causa por el supuesto pago de coimas en la concesión de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El empresario se había negado a declarar, presentó un escrito y no reconoció haber entregado bolsos con billetes a Roberto Barata, número 2 del ministro de Planificación que encabezó Julio De Vido durante 12 años. Su apellido aparece en varias ocasiones en los cuadernos que escribió Oscar Centeno. En una de ellas, el ex chofer de Barata lo describe entregando un bolso calculando en $250.000 y en otra ocasión cuenta que le regaló vinos y champán a su ex jefe. Cuando se presentó a declarar, en su escrito dijo que el día de la entrega de bolsos con dinero estaba de viaje en Paraguay. Además, explicó que para aquel entonces, en julio de 2015, el área de transporte del gobierno kirchnerista no estaba a cargo de planificación, sino que había pasado a la cartera de Interior que manejó Florencio Randazzo. Revelan que Máximo Kirchner construyó una bóveda en su inmobiliaria. En el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, se difundieron imágenes de una propiedad de la familia Kirchner en la ciudad de Río Gallegos, donde se podría haber escondido dinero producto de la corrupción. En el informe del programa mostraron que dentro de la inmobiliaria que manejaba Máximo Kirchner habían construido una bóveda. Las imágenes serán aportadas a la justicia por Majul, junto con la abogada Silvina Martínez, asesora de la exdiputada Margarita Stolbizer y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia. Las imágenes corresponden al inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos, en la ex Avenida Roca, actual Néstor Kirchner, al 490/496, de 366 metros cuadrados, y donde funcionó la inmobiliaria San Felice, Sancho y Asociados, en la que trabajó el hijo mayor del matrimonio Kirchner, el actual diputado Máximo Kirchner. De acuerdo con el informe, la bóveda está ubicada donde funcionaba la oficina de Máximo Kirchner y en las imágenes se pudieron ver 7 muebles que bien pueden haber sido utilizados tipo estantes para apilar bolsos. Hubo una confusión, pero hubo una más de último momento que pasó en el día de hoy, que es la de la Corte Suprema, porque se confirmó que Uber es legal. Ah, sí, estábamos leyendo, eso fue hoy, ¿no? Eso fue en el día de hoy, porque bueno, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por taxistas y ratificó que los conductores y gerentes de Uber no cometen delito alguno en el país. Sí, habría que analizar mucho el tema, ¿no? Por supuesto, es interesante y lo que la Corte dice es lo que todos pensábamos que iba a salir, pero
Habría que ver bien si en cuanto al tema legal tributario y eso estarían cumpliendo con todas las cuestiones, ¿no? Yo tengo dudas en eso, en la parte tributaria y sobre todo también en lo que significaría una relación de dependencia o no de los choferes con la firma. Habría que analizar ese punto. Tengamos en cuenta que la Cámara hace una salvedad y dice que pueden existir algunas faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no lo considera un delito. Ajá. Entonces, veremos cuál es la reacción de los choferes de taxi. Hay que ver cuál es la reacción del sindicato de taxistas en este caso. Bueno, recordemos que en los últimos meses, sobre todo, algunos actos contra choferes de Uber se hicieron públicos y bueno, todo esto está trayendo mucho, digamos, alborotaje en lo que es la vía pública. Pero bueno, estas fueron las noticias más importantes de la semana. Te las enteraste en GPS Jurídico y ahora nos vamos a un pequeño corte escuchando a Andrés Calamaro con la parte de adelante. Quédate, ya volvemos. Vamos. A tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu Estás escuchando GPS Jurídico. arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente. Soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen, a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado más profundo, por un segundo de tu cuerpo doy al mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el carpintero de tu balsa de madera? Soy el soldado de tu lado malvado, el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo imagen, a tu lado estoy mi vida, mañana será un nuevo punto de partida. Soy vagabundo de tu lado profundo, por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante del día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera? ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el mejor carpintero de tu balsa de madera? Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante de tu parte de adelante. Soy el soldado de tu lado malvado y el comandante. Solo estoy solo y estoy buscando es a alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien recordar de memoria cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos. Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. GPS Jurídico.
Seguinos en nuestra fanpage GPS Jurídico. 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos haciendo GPS Jurídico. Estate muy atento porque ya arrancó la participación para el sorteo del libro Negociación para Abogados de Ediciones de ID. Tenés que entrar a la fanpage en Facebook GPS Jurídico, comentás la última publicación, hay una fotito con una foto también de Conexión Abierta, comentás quiero el libro y ya vas a estar participando para este gran libro. Y antes de ir con el profesional rentable, Osvaldo Oliva, te quería comentar, nos ibas a ampliar una novedad al último momento con respecto a los cuadernos de las coimas. Sí, teniendo en cuenta que el juez Bonadiola rechazó el pedido de extensión de prisión y de luego ordenar su detención, finalmente luego del pasado al mediodía se entregó el empresario del transporte Néstor Otero en la sede porteña de la Policía Montada de la calle Cavia. Tengamos en cuenta que ese era buscado por tenía orden de detención y tenía más de 90 viajes al exterior. Recuerda que hay una información muy importante y sigue cayendo los detenidos en esta causa. Exactamente. Sí, por lo que leímos una noticia nosotros que Otero había estado declarando en un momento, se había negado de que había recibido coima, cohecho o la situación que fuera. Bueno. Y tenía otra condena por la causa con el secretario de Transporte, Jaime. Jaime. Perfecto. Bueno, ¿les parece si vamos con una nueva edición del Profesional Rentable? Que permítame comentar, la semana pasada, como ya saben, tenemos en nuestra fanpage el GPS Jurídico, porque Conexión Abierta, a través del formato que permite, está muy bueno porque se puede viralizar el contenido posteriormente, y tuvo mucha repercusión la parte de honorarios para el profesional, así que bueno, Hugo, es todo tuyo. Bueno, estuvimos hablando la otra vez y sí, la verdad que tuvo muchísima repercusión. Tuvimos comentarios, algunos, la mayoría a favor, algunos otros, bueno, viendo que no era tan así, que los abogados en definitiva sí saben cobrar, lo que pasa que los que no saben pagar y no quieren pagar son los clientes. Bueno, eso en definitiva es parte de lo que hablamos. Es parte de la cuestión. Pero bueno, por eso hoy me animé y además como tenemos la obra de mi amigo el doctor Carlos Cosio, Negociación para Abogados, que nos proveyó ediciones de ID para sortear, vamos a hablar un poco de negociación. Y la negociación vinculada al tema de honorarios, ¿no? Porque básicamente, si bien vamos a tocar algunas otras cositas en las cuales el abogado tiene que negociar, yo me quiero enfocar en el tema de honorarios. En algún momento de la charla estuvimos viendo que la relación del profesional con el cliente es una relación de continuidad. Y yo expliqué, o por lo menos intenté aclarar, que en cualquier negociación nosotros tenemos una visión de la negociación que no puede salir de estos dos esquemas. O es una negociación de oportunidad, donde el profesional debe tratar de lograr lo más posible de la misma, y eso se encuadraría en un ganar-perder. Yo, como profesional, intentaría ganar lo más posible y hacer que el cliente pierda lo más posible, porque de alguna manera, si yo gano lo más, él tiene que aportar también lo más, o sea, perder. Esa sería la de oportunidad, para la cual vamos a explicar algo hoy. Y la otra sería la de continuidad, aquella en la que lo que más me interesa es mantener la relación con el cliente. O sea, quizás estoy dispuesto a resignar parte de mi ganancia, parte de mi honorario, porque el objetivo principal es mantener la vinculación con el cliente. Es un tipo de negociación que de alguna manera nos lleva a un ganar-ganar, que es una negociación de la escuela de Harvard, sobre la cual trabaja esta obra fundamentalmente, y es ganar-ganar pero enriqueciendo. Es decir, a ver, yo tengo una torta, si yo trabajo en una negociación de oportunidad, yo gano lo más posible, si puedo me como yo toda la torta y le dejo al otro que no coma nada, o le doy apenas una porción. En el ganar-ganar común, en el que se dice, bueno, yo gano y él gana, partiría la torta a la mitad. Pero este ganar-ganar que propone Carlos Cosio en su obra, y es el que se ajusta de la mejor manera posible a lo que es el tratamiento de honorarios, sería un ganar-ganar donde yo amplío la torta. Es decir, voy a repartir la torta, pero además esta torta que era de un tamaño pequeño la voy a tratar de hacer mayor. O sea, voy a enriquecer la negociación con beneficios para ambos, mutuos. Pero vamos a ver
de qué se trata primero la negociación de oportunidad. Yo me anoté algunos temas de qué no hay que hacer, porque la negociación de oportunidad sería una negociación que apuntaría, señores abogados, abogadas, escuchen esto, apuntaría a obtener yo la mayor parte como profesional de la negociación y la otra parte es la que tendría que perder. Por ejemplo, cuando un abogado tiene que negociar en una situación laboral de parte actora, como representante del trabajador, va a negociar con la empresa. El representante del trabajador quiere llevarse la mayor parte posible para el trabajador y el honorario mayor que pueda obtener. Lo mismo en la negociación por un acuerdo o por un régimen de visitas, o digamos llamado ahora de otra manera, pero en definitiva termina siendo lo mismo. Es un acuerdo por un pago de una cuota alimentaria o digamos para poder ordenar cómo van a estar, digamos de qué manera el padre o la madre van a estar en cuanto a la tenencia. Fíjense que en este tipo de negociaciones, las dos que les describí, el profesional debe tratar de sacarlo más. Sacarlo más quiere decir poner a la otra persona en una situación de pierde-gana. Él pierde y yo gano. ¿Cómo hay que hacer para hacer eso? No es sencilla, es una negociación muy compleja, porque muchas veces nos sentimos tentados a cerrar la negociación cuando vemos que la cosa viene más o menos bien, pero no es así. Lo principal es partir con una posición alta. Nosotros sabemos que en una negociación ganar-perder, tanto la otra parte como nosotros vamos a generar una posición alta, es decir, una pretensión elevada. La otra persona va a querer pagarle al trabajador 10.000 pesos y nosotros le vamos a pedir 400.000 pesos. Ambas posiciones son altamente elevadas y se manifiesta ahí que estamos jugando los dos a un ganar-perder. A ninguno le importa cómo queda el otro. Es tratar de lograrlo. Por eso, en este tipo de negociaciones, consejo para el abogado: no acepte la primera oferta que le presenten, por buena que ésta le parezca. Quizá miren, si en lugar de 10.000 ustedes están pensando en que capaz que 50.000 sería bueno y esta gente se aparece con 40.000. No acepte eso. Esa no es una buena negociación en ganar-perder. Piensen esto, si esa parte está dispuesta a pagar 40.000, seguramente le puedo sacar 150.000. No empiece a negociar sin haber analizado todos los ítems disponibles, o sea, cómo viene la cosa. El valor de la información es lo principal. Yo no puedo salir a negociar en un ganar-perder si no sé cosas del otro. Además de conocer lo mío, que quiero tratar de que eso, lo que yo conozco, no lo sepa nadie, bueno, tengo que tratar de conocer parte del otro. No revele su patrón de concesiones. Fundamentalmente, esto es como el pan de cada día, ¿no? En general, todos estamos dispuestos a conceder. En cualquier negociación, aún en la más difícil, ambos negociadores llevamos algo que sabemos que no nos interesa, que lo podemos perder. Lo principal, lo más importante, que el otro no se dé cuenta de que yo estoy dispuesto a perder algo. No revele eso. Y eso implica un control emocional. ¿Se acuerdan que hablé en su momento de la inteligencia emocional, lo que es poder controlar las emociones? Bueno, esto es importante porque al dominar el pulso, yo me voy a ir dando cuenta de cuándo tengo que dejar pasar una cuestión para poder después subir la apuesta. Cuando ven que la otra persona quiere partir las diferencias, ustedes dirán, bueno, ahí agarramos, es una negociación buena. Yo pedí 400.000, me daba 10.000. Me dice 200.000, llegamos a un acuerdo. Nunca hay que pensar en partir las diferencias. Esa sería la última opción. Partir la diferencia no sería un ganar-perder. Posiblemente me encontraría frustrado en ese momento si yo parto la diferencia. Tengan en cuenta eso, el abogado frente a ese contrincante no lo va a tener nunca, no le interesa la suerte de él. Solo le interesa la suerte de su cliente. El otro es el enemigo, es aquella persona a la que hay que derrotar.
no cierre la negociación hasta haber alcanzado un buen acuerdo final. ¿Qué pensás? No, yo creo que es importante tener claro, antes de sentarse a negociar, cuál es mi postura de máxima y cuál es mi postura de mínima, para evitar que los avatares y las estrategias de negociación del otro terminen influyendo en mí. Yo tengo que tener claro, hasta acá negocio, hasta acá no negocio, a partir de acá cierro, a partir de acá no cierro. Hay una pirámide PIN, que es la que les voy a explicar en la próxima... el próximo martes seguramente, que es una pirámide que marca las posiciones, los intereses y las necesidades de ambos, ¿no? Esas posiciones, intereses y necesidades de alguna manera me van a indicar a mí lo que dice Osvaldo, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es realmente mi interés, y si no logro mi interés, al menos alcanzar mi necesidad, lo que yo necesito. Para eso, como les dije, en este tipo de negociación lo que tengo que hacer es picar muy alto. Les doy unos consejos de lo que sí hay que hacer en este tipo de negociación de oportunidad. Empiece con un margen lo más amplio posible para negociar. Toda concesión de su parte debe costarle mucho trabajo al oponente. Trate de que el otro muestre sus demandas antes que usted. Demore sus concesiones lo más posible. Solo conceda a cambio de algo. Si me dan algo, estoy dispuesto a conceder. Si no, no. Siempre diga no con una sonrisa. Lleve registro de sus concesiones obtenidas y otorgadas. No sobreestime ni subestime a su oponente. Aborde todos los puntos tratando de confrontar sus fortalezas con las debilidades del otro. Es decir, y les voy a dar un ejemplo para cerrar este tema. Vamos a la negociación esa típica y clásica, que cuando un matrimonio se separa y están en juego los hijos y está en juego el dinero de lo que gana el marido para mantener el hogar y qué sé yo. ¿Cuál es la fortaleza de la mujer? Los hijos. ¿Cuál es la fortaleza del hombre en este caso? Y vamos a suponer que él es el que aporta más, tiene mejor trabajo y todo, vamos a suponer nomás, el dinero. Ella quiere mayor parte del dinero de él y él quiere compartir más tiempo con sus hijos. La fortaleza de uno es la debilidad del otro. Entonces, hay que trabajar sobre lo que cada uno tiene como positivo y hacer prevalecer esa posición. Si yo logro hacer que el dinero que tengo que aportar sea más fuerte que mi necesidad de ver a mis hijos, gané yo. Si mi necesidad de ver a mis hijos es más fuerte que mi dinero, voy a perder seguro. Es decir, y cerrando porque sé que la parte emocional es lo más importante, si yo le demuestro a mi mujer que la necesidad de ver a mis hijos es tan grande que no la puedo soportar, ella se va a aprovechar de esa situación y me va a sacar lo máximo posible. Este sería el negociador de oportunidad, que en este caso no mencioné los honorarios porque ahora viene la negociación de continuidad, que es la negociación de honorarios. Si querés que vayamos un pequeño corte. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más GPS jurídico. Está muy claro hoy el profesional rentable. Dale. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor
siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. Porque no voy a olvidarte nunca más. Porque yo no te voy a olvidar. Seguimos en nuestra fanpage GPS Jurídico. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos haciendo GPS Jurídico y nos quedó el cierre del día de hoy del profesional rentable a cargo de Hugo. Dale. Bueno, como les describí recién, toda negociación de oportunidad pasa por ser lo que podríamos llamar en la jerga más técnica una negociación competitiva, donde yo voy a competir con el otro para tratar de sacar lo más posible de la otra persona, a sabiendas de que el otro, mi contrincante, va a tratar de sacar lo más posible de mí. Pero bueno, por supuesto, por una cuestión de gustos y además porque creo que el tema fundamental es el de analizar el tema de la negociación de honorarios y de la vinculación que tenemos como profesionales con nuestros clientes, voy a hacerles un pequeño adelanto de lo que va a ser la negociación colaborativa, la que vamos a conversar en el próximo programa. Seguramente vamos a ampliar con ejemplos. En decir, la negociación colaborativa, que es la de honorarios, es la negociación que yo manejo con mis clientes porque me interesa la relación con ellos, es un tipo de negociación donde de alguna manera yo me siento, yo por ejemplo, ahora estoy acá con Brandon, ¿no? Y estoy con Osvaldo. En la negociación competitiva me siento y Brandon está enfrente y yo estoy acá. Y los dos estamos peleando y yo anotando y viendo que Brandon... no es contra. En la negociación colaborativa es donde está Osvaldo. Yo me siento al lado de la persona con la que estoy negociando y con él y junto con él voy a construir un proceso negociador que de alguna manera va a ser bueno para ambos. Bueno, esa negociación colaborativa la vamos a utilizar básicamente en la negociación de honorarios, en la negociación de cualquier instancia donde el cliente tenga algún problema o algún conflicto con el estudio profesional, porque a nosotros en realidad nos interesa mucho mantener la relación. ¿Y por qué nos interesa mantener la relación? Y esto de alguna manera lo reitero siempre, porque un cliente fiel, un cliente que se queda en el estudio, ¿qué logra? ¿Qué es para el estudio? Es el activo más importante que tiene el estudio profesional, porque primero paga los honorarios y los paga en término. Segundo, mantiene con nosotros una relación a largo plazo, con lo cual más honorarios, más meses pagando honorarios. Y tercero, recomienda al profesional siempre, en toda instancia, porque está satisfecho y feliz. Entonces, la verdad que si tengo que negociar y de alguna manera tengo que hacer alguna concesión con mi cliente, lo voy a hacer porque sé que esa relación a largo plazo me va a compensar todo. Y acá termino. Perfecto. Me gustaría dar una última reflexión, un poquito lo que comentaste, que ya la hemos comentado en alguna otra oportunidad, pero creo que es importante la decisión de sentarse a negociar con el cliente, y como aquellos profesionales que piensan, no, bueno, pero este cliente es más complicado para negociar que otro, pero si yo no tuviera clientes no tendría problemas, tampoco tendría estudio. Tampoco tendría estudio, tal cual. Lo que te habíamos prometido al inicio del programa, ¿qué es la ley qué es el proyecto? Porque es un proyecto de ley todavía, extinción de dominio. Yo la verdad que no estoy tan profundizado, la verdad que tal vez el público tampoco, porque es algo que recién está arrancando, pero me parece que es un proyecto interesante más que nada porque tal vez es un golpe directo a la corrupción, ¿no? Pero para eso está Hugo Duvaldo, que te va a comentar bien en profundidad el análisis sobre qué es la extinción de dominio. Vamos a hacer un análisis de las cuestiones más relevantes de la cuestión. Es un proyecto de ley que se presentó en junio de 2016 en diputados, que fue fogoneado hasta lo más que pudo hacerlo por el diputado Massa. Y a partir de que en ese momento Massa tenía una presencia muy importante en lo que era la Cámara de Diputados y apoyado por casi todo el cuerpo macrista de los diputados, lograron aprobar un proyecto que realmente es trascendente y único en América Latina. Único por las cosas que abarcan, no porque no existiera de otro lado, porque en realidad fue tomado de un lugar donde ya se probó hace tiempo, que es Colombia.
Pero ¿qué pasó con ese proyecto? Llega a senadores, y en senadores evidentemente la cosa no estaba tan bien parada. Y se demoró, se dilató, tanto que existe una prescripción para el tratamiento en senadores. O sea, diputado lo aprueba en junio de 2016, o quizá un poquito más adelante, no lo recuerdo, pero senadores tiene hasta noviembre. Si en noviembre no lo termina tratando de alguna manera este proyecto, se desvanece. Y además, perdón me interrumpa, también se dilató mucho por el tema del aborto. Entre una cosa y la otra, el aborto influyó mucho también. El aborto llevó prácticamente todo este año y parte del año pasado con el proyecto, y además se dio, yo pienso que lo político jugó mucho ahí, porque realmente ahora se aceleró básicamente por este tema de los cuadernos, y que hay, digamos que la corrupción está más evidenciada. Claro, por eso lo que decía al principio, que es algo que tal vez le puede interesar a la gran mayoría de la población. Exactamente, esto es así. Y bueno, solamente les quería leer en principio dos artículos, que el primer y segundo artículo, que es el que define prácticamente todo, ¿no? La presente ley tiene por finalidad regular el procedimiento judicial para la identificación, localización, recuperación y repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor del Estado, así también como de sus ganancias y frutos cuando provengan de la comisión de delitos enumerados en el artículo 10 de esta ley. O sea, traduciendo rápido, es una devolución. Claro, es una ley que de alguna manera lo que va a hacer es darle forma a lo que sería una recuperación de bienes que han sido localizados, recuperados y repatriados si están en otro país, que son bienes que pertenecen al Estado, pero que por algunas cuestiones que ahora les voy a enumerar de las que están en el artículo 10, sí, de alguna manera el Estado las perdió. O sea, el Estado somos nosotros, o sea, eso ya queda claro. O sea, bienes que eran nuestros y que alguien se los apropió indebidamente, no solo los bienes sino los frutos también. Quiere decir que si esos bienes produjeron otros bienes, también esos son para recuperar. Rápidamente los llevo al artículo 10 para ver de qué cuestiones se trata. Si nosotros nos vamos a la ley de Colombia, Colombia lo hizo fundamentalmente en dos aspectos: para recuperar bienes del narcotráfico, y del transporte de las drogas. Okay. Los narcos y los que transportaban drogas se habían quedado con muchas cosas que eran del Estado y se hizo esa ley para recuperar. Acá en Argentina, Massa, o todo el cuerpo legislativo que lo votó a favor en diputados, lo trabajó para el narcotráfico, para el transporte de drogas, pero también para la corrupción y para el terrorismo. Es una ley que está vinculada con el terrorismo también. O sea, bienes que se ya han llevado los terroristas, lo vamos a recuperar. Bienes que se han llevado los corruptos. ¿Qué es corrupción? La manipulación. Desvío de fondos públicos también. El desvío de fondos públicos en favor de empresarios que a su vez hacían retornos. Con esos fondos hacían retornos a políticos, a gente que ocupaba posiciones. En definitiva, todo dinero que no iba a lo que correspondía, que al pueblo, digamos. A la gente que era a la que le correspondía. Fíjense, en el artículo 2 de alguna manera me agrega un poquito más. Dice: la extinción de dominio es la pérdida de un derecho real en consecuencia de actividades ilícitas consistentes en la declaración de titularidad a favor del Estado Nacional, previa sentencia judicial fundada en esta ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular y sin necesidad de condena penal. Y acá tenemos el meollo de la cuestión. ¿Por qué? Esta es una ley que no tiene nada que ver con el derecho penal. Es una ley que tiene mucho más que ver con el derecho civil. O sea, esta ley podría haberse hecho a través del derecho penal. No se hace a través del derecho penal porque el derecho penal ya tiene su figura, que es el decomiso, que es una figura que permite al Estado decomisar bienes. Entonces no pudo ir a través del derecho penal. No fue a través del derecho civil porque se ha decidido a través de esta ley crear un fuero federal especial consistente en 5 juzgados y 5 fiscalías para que traten estos delitos. Estarán especializados en extinción de dominio y tienen una instancia de alzada que es la Cámara Civil y Comercial Federal. O sea, una ley nueva que desprecia el derecho penal
ese es el principal argumento que hoy los senadores ponen en contra de la votación de la ley. Como que de algún modo se está yendo del... Dicen que es anticonstitucional, claro, porque si la persona no fue condenada por el delito, el juez no tiene derecho de sacarle los bienes. Y eso es cierto. Digamos, de alguna manera, si nos vamos al derecho penal es cierto, pero si se hace a través de un juzgado federal, donde ese juzgado federal, siguiendo un procedimiento lógico de análisis, llega a determinar que esos bienes pertenecían al Estado, y teniendo en consideración un montón de cuidados, por ejemplo, el cuidado de que si ese bien antes fue reclamado por un particular, el privilegio lo tiene el particular, teniendo cuidado con toda la cuestión y sin, digamos, avanzar en cosas que no le corresponden, digamos que generaría como una ley real, para mí, y muy objetiva, y de alguna manera para nada anticonstitucional. Lo que pasa que yo creo que en senadores la están tratando de dilatar. La fecha que tienen es, les encantaría llegar a noviembre y que esto vuelva para atrás todo, porque me parece que lo que están queriendo es de alguna manera de plantearlo dentro del futuro Código Penal, que ya, como ustedes saben, Macri lo fue dilatando, porque a raíz de esta ley del aborto y de algún artículo que se iba a incluir, se dilató hasta noviembre. ¿Y se puede analizar tal vez a partir del caso de Colombia si esta ley o si este proyecto termina trayendo resultados positivos o negativos? ¿Se puede ver esto ya en la... Sí, ya ha sido comprobado, y ese es el segundo argumento en contra que tiene este proyecto. En el caso de Colombia, hubo que compensar en algunos casos a los narcotraficantes, a los cuales les habían sacado los bienes y el Estado se los había quedado. En muchos casos estos narcos han utilizado buenos abogados y buenas argucias legales, y el Estado ha debido compensarles a ellos por la pérdida de estas cuestiones, una vez que fueron declarados inocentes o no tan culpables como de alguna manera se suponía que podían ser, ¿no? La verdad que es muy interesante todo esto de extinción de dominio, así que bueno, es algo que es un proyecto de ley, esperemos que se pueda también debatir. Gracias, Hugo, por el comentario, la verdad que es muy interesante. Sí. Es verdad, quería agregar algo más, no sé si tenemos tiempo, Brandon, estamos en este bloque. Hoy va a haber una marcha en la cual se va, digamos, de alguna manera, las dos banderas que hay, es el desafuero de la expresidenta y este proyecto de extinción de dominio también. De extinción de dominio, que la verdad que la idea es que de alguna forma salga, ¿no? Quería agregar algo con respecto a la otra parte, que es el desafuero de la expresidenta. Ya se ha decidido prácticamente que el desafuero de la expresidenta se pase como para tratarlo en noviembre. Así que esto, por más que hoy tengamos una presión, me parece que no va en buen camino. Sí, la verdad que es una marcha muy importante. El 21A es el hashtag 21A por 21 de agosto. Pero bueno, hacemos un pequeño corte y ya seguimos con más GPS Jurídico. Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero.
Estás escuchando GPS Jurídico. Bueno, y seguimos con GPS Jurídico y sobre el comentario, Brandon, que recién estaba llevando adelante. Quería agregar un par de cosas más antes de pasar a la otra parte. Sobre extinción de dominio. Sí, sobre extinción de dominio, porque en realidad no quiero que quede erróneo el concepto que yo planteé. La extinción de dominio es una acción autónoma, distinta e independiente de la persecución y la responsabilidad penal. Eso quiero que quede bien claro. Y es por eso que los delitos a los cuales, digamos, de alguna manera están vinculados, que en un principio fueron muchísimos, hoy están orientados a delitos muy, muy puntuales, que son la narcocriminalidad, que es, bueno, eso similar a como está tratado en varios países de Latinoamérica, el terrorismo, la trata de personas, me había olvidado, la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, porque, digamos, el financiar el terrorismo es mucho más grave, es tan grave iba a decir, pero en realidad me parece muchísimo más grave que financiar una campaña electoral. Sí, porque es dar las herramientas para acciones. Totalmente, es de alguna manera permitir que un mal es endémico, se reproduzca por todos lados, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que harían que esta sea una ley. Este proyecto de ley, si se convierte en ley, sería revolucionaria, marcaría un hito a nivel mundial en lo que sería, digamos, un proyecto de ley que de alguna manera permita a la gente, porque no hablamos del Estado, a la gente, recuperar lo que se llevaron los corruptos, los narcotraficantes, los terroristas, los tratantes de blancas y los que lavan dinero. Sí, es muy simbólico también, me parece, porque es ver un retorno o un buen funcionamiento de la justicia, porque en definitiva lo que siempre vemos en televisión son las denuncias, son los casos de corrupción, son tal vez alguna que otra condena, pero hasta ahí. Después el hecho o los bienes o el dinero que se desvió de fondos públicos en muchos casos no se pierde más. Es lo que me parece que en estos últimos tiempos está rondeando un poco lo que es la opinión pública sobre, bueno, no nos alcanza, me parece, con solo una condena. No, es verdad. La condena sirve, pero además es como todo delito penal, ¿no? En un delito penal, por ejemplo, un accidente de tránsito con una muerte es un delito penal. Hay un juez penal que lo juzga y de alguna manera indica cárcel, sobreseimiento o lo que sea, y hay un juez civil que mide los daños que ese delito causa. Bueno, en este caso sería lo mismo. En vez de que un juez civil mida los daños, ahí va a haber un juez federal especial que de alguna manera se va a encargar de recuperar el dinero, que es el dinero de todos. Y como segundo tendremos que decir también que este proyecto daría nuevas herramientas, como decía, muy, muy interesantes, aunque actualmente existen otras, y lamentablemente todas las que existen, que yo les había contado antes, como el decomiso, que digamos que es un instrumento que de alguna manera permite decomisar bienes antes de la condena, artículo 23 del Código Penal, párrafo 7º, no se ha aplicado nunca, con una excepción. ¿Se acuerdan el caso de las valijas de Antonini Wilson? Que ahora está volviendo, ahora ese tema está volviendo. De vuelta, sí, yo el otro día lo refloté porque vi a la policía que fue la que descubrió el tema, estaba en Mirta Legrand ahí, y contó un poco, así que reflotó un poco todo eso. Y eso sí se decomisó y de alguna manera quedó para el erario público. Así que bueno, muy importante, la verdad que un gran comentario. Y ahora pasamos a la agenda de capacitaciones de Grupo Profesional. Anotá, si estás ahí, anotá y querés hacer una capacitación, un seminario presencial o un curso de distancia, mis compañeros acá te van a contar. Dale. Bueno, yo voy a decir los cursos presenciales, ¿no? Este jueves 23 de agosto, un curso, digamos, de los mejores que estamos ofreciendo, que es el proceso penal, técnicas para litigar en audiencias, de Javier Álvarez, que fue el autor del libro Delitos Sexuales. Fue presentado aquí. Lo hemos presentado aquí. Jueves 23 de agosto de 2018 y en el horario de 14:45 a 18:30. El martes 28 de agosto de 2018, subasta judicial de inmuebles, orientada fundamentalmente a cómo preparar una subasta, todos los trámites, deudas fiscales y por expensas, etcétera, de 16 a 20 horas por el martillero Martín Alfonso Daniel Pampín.
El miércoles 12 de septiembre, la actividad más importante del mes, una de las actividades más importantes de septiembre, que es la del amparo en salud. Toda esta cuestión de... el otro día estaba hablando con una abogada en un curso que me decía que está muy orientada al derecho de los mayores, ¿no? Por ejemplo, y estos amparos en salud, uno de los objetivos que tienen es de alguna manera ayudar a los mayores a poder seguir de alguna manera siendo atendidos como corresponde y no desamparados, ¿no? Y por último, el miércoles 19 de septiembre, medios de prueba en juicio de la doctora Ángela Clara Pinacho, de 16 a 20 horas. La verdad que muy interesante la agenda de capacitaciones presenciales del grupo profesional. Y ahora vamos con los cursos a distancia, Osvaldo. Sí, tenemos el intercambio telegráfico en el derecho laboral, telegrama, tipologías, comunicaciones de la relación laboral, telegrama sobre extinción del empleo, las suspensiones, comunicaciones relativas al empleo no registrado. Comienza el 24 de agosto a cargo de la doctora Ángela Clara Pinacchio. Son 5 clases de frecuencia semanal. ¿Sí? También tenemos, comenzando el 24 de agosto, práctica tribunalicia, la organización de las cuestiones del trabajo, el circuito de tribunales, práctica en la confección de instrumentos de necesidad para la relación con el cliente, a cargo del doctor Luis Carranza Torres. ¿Sí? Son 5 clases de frecuencia semanal. También tenemos reajuste de haberes previsionales, comenzando el 4 de septiembre, a cargo de la doctora Vanina Daniela Babajano. Son 5 clases de frecuencia semanal y de comienzo inmediato, asistente experto en temas jurídicos, a cargo de la doctora Patricia Inés de Albano Torre. ¿Sí? Son 10 clases de frecuencia semanal. Tengamos en cuenta que todos estos cursos tienen material complementario, foros de interacción, plataforma disponible a las 24 horas y mail interno. La verdad que es muy impresionante. Para comunicarse con Grupo Profesional, 4382-8505 o un correo electrónico a info@grupoprofesional.com.ar. Bueno, Hugo, ya hemos llegado al final de este programa. ¿Qué te quedó como conclusión? Hemos trabajado bastante, la verdad, en este programa. Me quedó, digamos, que están apareciendo muchas noticias últimamente. Lamentablemente la mayoría de ellas no son tan buenas. No pudimos comentar porque no tuvimos tiempo cuestiones económicas, pero la economía también viene un poquito complicada, así que veremos qué pasa más adelante, pero bueno, quizás las malas noticias se transformen en buenas noticias en el futuro, ¿no? Esperemos que sí. Las repercusiones de este programa, como siempre, la vas a encontrar en la fanpage GPS Jurídico. Ahí vas a encontrar todos los programas, porque Conexión Abierta, como ya te hemos dicho, es una radio online que te permite viralizar los contenidos para que los veas desde y cuando quieras. Nos encontramos el martes que viene, Hugo, si te parece. Le agradecemos a Leo Arce en operación técnica. Gracias, Leo. Así que, bueno, Osvaldo, Hugo, nos vemos el martes que viene. Hasta la próxima. Hasta el martes. Had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. St. Petersburg, when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.